Muchas gracias a mi compañera Gladys Díaz en los controles de Romántica 102.1 FM, quien les saluda, servidor y amigo Arturo Baeza Rosete. ¿Cómo están? Buenas tardes, viernes 13. Viernes 13. ¿Sí? 13 de agosto, año en curso 2021. Actividad del Campeonato Estatal de Béisbol de Primera Fuerza. Segundo juego de la última jornada del campeonato de nuestro béisbol. Algodoneros ya con el boleto no solamente amarrado a la postemporada, que ya lo tenía, sino como primer lugar. Una gran temporada para el equipo naranja que busca refrendar lo hecho en el 2019. Gladys Díaz en los controles de Romántica. Saludo con mucho gusto a mi compañero en crónica, el señor Ramón Gallegos. Rayos, despejado, si bien es cierto, allá lejos, a la distancia, algunas nubes que amenazan, pero por el momento aquí a los alrededores de este inmueble parece estar despejado. Pompín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo Baeza Rosete. Buenas tardes a nuestro amplio auditorio que tenemos allá en Ciudad Delicias, Chihuahua, y toda la región centro-sur del estado de Chihuahua. Con el gusto de siempre, su servidor y amigo Ramón Manuel Gallegos Rayos Pompín Gallegos, desde... Qué rico clima, me quedo corto, créeme, rico clima. Aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua, traemos la camisa, el uniforme de Pasión Deportiva, camisa de manga larga, pero créeme que siento el clima sabroso, clima rico. Venimos de un clima un poquito más caluroso, pero créeme que un placer estar aquí, Cuauhtémoc, entre las gradas, Arturo, entre la afición, nuestra mesita. No, créeme que estoy más que cómodo aquí en nuestro palco de transmisión, llamémoslo de esta manera. Y bueno, segundo juego de la serie, Arturo. Partido número 29 del rol regular para el equipo de los Algodoneros y para el equipo de los Manzanales de Cuauhtémoc. ¿Quién fuera a pensar, Arturo? Es el inicio, vamos a ver cómo se empiezan a acomodar las calabazas, vamos a ver quién se va quedando atrás. Eso ya pasó, Arturo. Estamos a punto, pues, el primero está asegurado, pero voy a hacer un comentario. Del segundo al sexto, Arturo, todavía no hay nada definido, ¿eh? Es más, ni siquiera del 8, 9 y 10 aún está definido. El equipo de los Farones todavía puede mandar al sótano al equipo de los Solos de Ojinaga. A lo mejor va a decir eso. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Es parte del béisbol. O sea, son 30 partidos de rol regular y hay que esperar cómo se define. Este es 30 partidos del rol regular. Entonces para mí es un gusto estar aquí. Afortunadamente y gracias a Dios, atravesando una pandemia que afortunadamente hemos andado, Arturo, en Juárez. Fuimos también a Jiménez, fuimos a Camargo. Pero creo y me siento bendecido debido venir de todas las giras con el equipo de Algodoneros. Y obviamente con esta pandemia estamos listos para afrontar y cerrar la jornada número 10. Así que la tercia umpire ha salido. Guadalupe Rivera, Jesús Salas, ya están saltando a nivel de terreno de juego. Y bueno, vamos a ver qué sucede acompañados de Rafael y la tercia umpire para el día de hoy. Hoy saludábamos hace unos momentos a Guadalupe Rivera. ¿Qué pasa, caballo? ¿Todo bien? Hablábamos de la jugada, Arturo, en la revirada tercera base con Pepe Cervantes. Dice, fíjate que es ver lo que yo le mencionaba, el movimiento que había hecho él con su pierna. Dice, cuando lo ve, rápidamente baja el pie, dice, no alcanza a cruzar, a hacer el movimiento para irse para home. Y bueno, salimos de la duda, esa era mi inquietud, pero afortunadamente él, que era el umpire de tercera, logró sacarme eso. Así que listos, Arturo, las alineaciones para este partido sumamente interesantes. Hay cambios para el equipo Algodoneros de Delicias. A continuación, la alineación del equipo, del equipo visitante del equipo Algodoneros. Esta novena es presentada por Carnitas y Chicharrones de Anda, Río Conchos y Quinta Poniente en Delicias. Primero en el orden, jardinero central Omar Jaramillo. Como segundo, en las paradas cortas, Eric Zagarnaga. Como tercero, cubriendo la primera base, Luis Eduardo García. Como cuarto, en la antesala, en la esquina caliente, Carlos Rubio. Como quinto, en el prado izquierdo, Alberto Rodríguez. Como sexto, bateador designado José Cervantes. El séptimo, en la receptoría detrás del plato, sí, Raúl El Boti Rodríguez, clasificado. El octavo, ahora cubriendo la segunda base, el menor Joel Ramos. Y como noveno, en el jardín derecho, hoy recibe oportunidad como titular Ulises Vaca. Y el debut
para el clasificado José Miguel Ramírez, que hoy en emisión vespertina de Pasión Deportiva le damos a conocer que él estaría hoy en lo más alto de la loma. José Miguel Ramírez, pitcher derecho, que hace su debut el día de hoy. A continuación, Vancouver Wings, Avenida Agricultura Norte, número 312, nos da a conocer ahora sí la alineación del equipo local, primero en el orden. Cubriendo el jardín central, Octavio El Toronjo Armendáriz como segundo. El segunda base, René Chávez. El tercero en el izquierdo, Raudel Meraz. Como cuarto bateador designado, Javier El Piolín Hernández. Como quinto en la tercera, Alejandro Flores. El sexto, cubriendo las paradas cortas, Orlando Marín. El séptimo en la primera, Willy Peters. El octavo como receptor, Fernando Villegas. Y el noveno en el jardín derecho, Jonathan Castillo, que es el jugador menor del equipo de los Manzaneros. Rogelio Gándara, que tiene 4 ganados, 2 perdidos en la temporada, una efectividad de 3.30. Así que todo listo. Ya en el terreno de juego los umpires. Ya está Armando Huereca. Se va a acercar Javier Morales Bencomo. Gladys, vamos a este primer corte y regresamos, por favor. Competidora Ferretera es ahora también la casa del tablarroquero. Todo el material necesario para hacer un trabajo profesional. Manejamos toda la variedad de productos para tu trabajo de tablarroca. Regular, ligera, flexible, resistente a la humedad, antifuego, paneles de cemento, glass ray, plafones acústicos y grado alimenticio. Ven y comprueba que el mejor servicio, precio y calidad solo está en la Competidora Ferretera, la casa del tablarroquero. En Yacedesa, la mejor tecnología, venta e instalación de neumáticos, rotación, desponchado, reparación de suspensión, alineación, balanceo, revisión, ajuste, limpieza y reparación de frenos. Yacedesa Matriz, Avenida Séptimo Oriente número 305, contra esquina de Gasolinera Plusco, y sucursal en Avenida Sexto Oriente 801 por Cruz Roja. Oiga, ¿dónde puedo comprar queso Los Pinos? Yo se lo digo, en todas las tiendas grandes y chiquitas. Siempre nos preocupamos porque Queso Los Pinos esté al alcance de todos para que no falte para su almuerzo, comida o cena. Sabemos que una buena ama de casa sabrá combinar de la mejor manera Queso Los Pinos. 102.1 FM. Gladys, cualquier cosa que no escuche el retorno, con otro romántica, lo que pasa es que el sonido local está fuerte aquí en el estadio Cuauhtémoc. Panadería El Triunfo, qué rico pan en Delicias, nos da a conocer que el Algodonero llega con récord de 21 ganados, 7 perdidos. Es primer lugar, ese lugar y ese privilegio no se lo quita absolutamente nadie. Y Manzaneros ya como octavo, después de los resultados del día de ayer, porque ganó Dorados de Chihuahua, perdió el equipo de Mazorcado de Camargo, que por el momento sigue arañando ese sexto boleto, y Manzaneros fue ya mandado hasta la octava posición. Esa es hasta el momento la tabla de posiciones ya actualizada. Les recuerdo también, tenemos la oportunidad de interactuar en par de números telefónicos, 639-471-9124 y 639-123-5796. A quienes quieren también ver la imagen y la transmisión por YouTube, Pasión Deportiva Delicias, Pasión Deportiva Delicias. Ahí estaremos llevándoles a ustedes también este segundo juego. Partido muy importante en el tema de algodoneros. Pues vamos a ver, ¿no? El caso de clasificado José Miguel Ramírez. Trae buenas credenciales. Hoy, por ejemplo, ver en el jardín derecho Ulises Vaca, que no ha tenido al menos una buena respuesta a la ofensiva en las últimas semanas, y también Joel Ramos como segunda base, ¿sí? Independientemente de que el equipo amarró el primer lugar, mantiene la base
del equipo titular. Al pendiente, claro, de Omar Jaramillo, que por el momento, ante lo sucedido ayer con Eudor García, que se fue de 3-3, Omar sigue siendo líder en el porcentaje de bateo con 485 milésimas. Solamente destacar que Eudor ya llegó a 455. Está muy cerca. Veremos a ver cómo se desarrolla ese tema, buscando ser el mejor en ese departamento. Rogelio Gándara, como se los mencioné, 4 ganados, 2 perdidos en la temporada. Buen registro, ya de experiencia en el campeonato estatal de béisbol de primera fuerza, con el número 42 en su uniforme y 3.30 de carreras limpias. ¿Disfrutan narrar béisbol? Claro. ¿Es tu pasión? Sí. ¿Lo haces con gusto? Sin duda. Es lo que tiene que hacer Omar Jaramillo. Olvidar de que está en primer lugar de bateo, quitarse eso y decir, estoy arrancando el campeonato estatal. Sí, obviamente el pitcher lo quiere dominar, sí, pero tiene que vivir, tiene que disfrutar, tiene que hacer eso Omar Jaramillo y no caer en la mentalidad que está tratando de defender un liderato de bateo. Es un jovenazo. Que diéramos a Arturo verlo como campeón de bateo. Obviamente nos dará mucho gusto. Imagínate qué gusto tener a Luis Eduardo García campeón bateador ahorita hasta el momento, y que llegara otro algodonero, que yo te lo vuelvo a mencionar, puede tomar la estafeta, ser ese jugador algodonero emblemático y de gran representación para el equipo de algodoneros como Omar Jaramillo. Entonces, tiene que ser eso. Ahí tiene que entrar el mismo José Manuel Aguilar, Pablo Cadena, Freddy Rosario, el cuerpo técnico. Tranquilo, relájate, no pasa nada, vive el béisbol. Y bueno, aquí llega el potrillo Omar Jaramillo, número 11 en la caja de bateo, seguido por Eric Zagarnaga y Luis Eduardo García. Esto, Arturo, va a arrancar. Estamos a cuestión de segundos. Rogelio Gándara en la loma de las Serpentinas. Omar Jaramillo en la caja de bateo. Se balancea el pitcher. Play ball. Primer lanzamiento como strike aquí para el potrillo. Ayer se fue de 4-1 con sencillo. También recibió un ponche. Ha conectado un total de 50 imparables en la temporada. El número 11 en su espalda, bateador zurdo. Llega con 485 milésimas de bateo. Lanzamiento alto y afuera. Le emparejan la cuenta. Una bola con un strike. Fernando Villegas es el jugador local del equipo de los Manzaneros en la alineación. Cambian por Willie Peters. Se me hacía raro que lo pusieran a Willie Peters. Bueno, una bola con un strike. Cuenta pareja. Omar Jaramillo, Eric Zagarnaga, Luis Eduardo García, Carlos Rubio, Alberto Rodríguez, José Cervantes, Raúl Rodríguez, Joel Ramos y Ulises Vaca, la novena del equipo algodoneros. Swing. Strike el segundo. Una bola con 2 strike. Romántica 102.fm agradece su sintonía y su preferencia. Y por YouTube, Pasión Deportiva Delicias. Y los mensajes a los números telefónicos que ustedes conocen perfectamente, ya sean mensajes de texto o mensajes de WhatsApp, en esta transmisión del segundo juego de la última jornada del Campeonato Estatal de Béisbol de Primera Fuerza. Se balancea el pitch, el lanzamiento abierto. Segundo lanzamiento malo para el potrillo. Ya lo tienen en cuenta, de 2 bolas con 2 strikes. Gorditas Lili, ¿por qué las gorditas Lili siguen siendo las preferidas? Porque a través de todos estos años seguimos teniendo el mismo saborcito casero en nuestros guisos. 2 bolas con 2 strikes. Haciendo batería Rogelio Gándara con Fernando El Pollo Villegas. Lanzador derecho, que está cifrada la esperanza de la afición en un jugador, bueno, pues ya con tiempo defendiendo estos colores, y aquí tardando bastante en su ofrecimiento Omar Jaramillo. 2 bolas, 2 strikes. Listo el pitch, el lanzamiento, lo dejó pasar el potrillo peligrosamente. Lanzamiento bajito, nos vamos a cuenta máxima de 3 bolas con 2 strikes. Allá en Chihuahua Capital, Arturo, las promociones a todos los que da. La afición que entres y compras una bebida embriagante te regalan otra. O sea, también Chihuahua buscándole de todas maneras que la gente vaya al estadio. Aquí, se le está acabando el tiempo a algunos. Pues aquí la asistencia de gente, Arturo, es muy escasa. Muy poca. 3 bolas con 2 strikes. Listo, Rogelio Gándara se balancea, lanzamiento rumbo al plato, rodado de foul. Le pasó al lado derecho de quien está en el cajón de primera, Roberto Pablo Cadena, ni se inmutó. Y en el cajón de tercera, el señor Javier Morales Bencomo. 3 bolas con 2 strikes. Julio Urias deja el partido ganado, Arturo, en béisbol de Grandes Ligas.
4 carreras por 0 del equipo de los Mets. Lanzó 5 entradas, ¿sí? Busca su victoria número 14, el de Culiacán. Julio Urias, información que nos manda nuestro buen amigo Mario Campos. Gracias, Mario. Síganse reportando al 639-471-9124 y 639-123-5796. Cuenta máxima, una eternidad para Rogelio Gándara. Complaciente el umpire en jefe, viene el lanzamiento. Un elevado en tenor de foul. Por encima de la caseta del equipo algodoneros. Haciendo trabajar horas extras aquí a Rogelio Gándara, el potrillo Omar Jaramillo. Omar, de los 50 imparables, 37 sencillos, 10 dobles, con 3 triples. Tiene hasta el momento 30 carreras anotadas y 9 carreras impulsadas. Esperando turno Eric Zagarnaga, bateador derecho. Romántica 102.fm y por YouTube, Pasión Deportiva Delicias. Agradece, estén al pendiente de nuestro trabajo. El señor Ramón Gallego Rayos, en los controles Gladys Díaz, quien les saluda, servidor y amigo Arturo Baeza Rosete. Mucho, tardando pero mucho el pitcher Rogelio Gándara. Ya está de costado, viene el lanzamiento rumbo al plato. Le pone el bat defensivo solamente el potrillo. En tenor de foul, 3 bolas con 2 strikes. ¿Sabías tú que ahorita así como están los senderos, Arturo? Desde el momento que el umpire, en esta ocasión, le da la bola al catcher, el catcher al pitcher, y se coloca en la placa de pitcher, son 12 segundos únicamente. Si no, el umpire deberá marcar bola, Arturo. Y aquí en esta situación, pues sería base por bola. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces no se aplica el reglamento como debe ser. Pues son 12 segundos, ahí ya. Y ese contacto con la placa cuenta los 12 segundos. Si no, márcale bola. Bueno, y haciendo por ahí todavía algunos movimientos cerca de la placa, precisamente Rogelio Gándara, y acepta lo que le pide el Pollo Villegas. 3 bolas con 2 strikes. Ya listo el pitch, el lanzamiento rumbo a la goma, conectando un batazo corto al jardín derecho, central va el segunda base, nada, la pelota pica de imparable. Buen turno del potrillo Omar Jaramillo. Sí, excelente turno, sobre todo porque estuvo chocador Arturo sacándole foul. No le quiso dejar nada al umpire, el potrillo Omar Jaramillo. Mal bateado, pero picando la pelota y imparable, que es lo más importante para el potrillo Omar Jaramillo, el equipo de los algodoneros. Y de esta manera le dicen buenas tardes a Rogelio Gándara. Sí, buen turno. 3 bolas con 2 strikes, muchos lanzamientos de foul al final. Eric Zagarnaga como segundo en el orden, pero ahora en corto con el número 97 en su espalda. Ayer se fue de 5-1 con doblete, par de ponches. Eric Zagarnaga, bateador derecho con 363 milésimas de bateo. Segundo en el orden. Rogelio Gándara se balancea, lanzamiento, swing, va el tiro rumbo a la intermedia, va el corredor. El tiro no es bueno, no puede quedarse con ella Orlando Marín. El parón en corto, un lanzamiento que se queda atrás en el movimiento rumbo a la intermedia. A ras de suelo, al final hace el movimiento también buscando ajustar y nada, la pelota se va rumbo a la grama del jardín central. Omar Jaramillo en robo de base está en la intermedia. Sí, fíjate que afortunadamente ya Marín no pudo hacer nada, se quedó atrás, atrapable, le metió mal su guante el paracorto del equipo de los Manzaneros. Afortunadamente para Jaramillo y el equipo de los algodoneros, Arturo, porque si no lo hubieran agarrado como chino. Sí. A este jugador de equipo visitante. Ahora en la intermedia Omar Jaramillo, lanzamiento bajito abierto para Eric Zagarnaga, la pierde de hecho el receptor y pierde de vista en un momento en la esférica. Eric tuvo que moverse también y agacharse por si el potrillo se animaba de ir rumbo a tercera. René Chávez se acerca a platicar con Omar Jaramillo, imagino que fueron compañeros, no en universidad seguramente. René Chávez y Omar el potrillo Jaramillo, una bola con un strike. Listo el pitcher, vigila el corredor, lanzamiento, conectando un elevado, profundo, rumbo al jardín izquierdo central, va al izquierdo, va a ser el toronjo, se quedó con la pelota, pisa y corre, ¿no? Solamente le bailó un poco más rumbo a tercera, pero se quedó estacionado en la intermedia. Tiene que buscar todo terreno el equipo de los algodoneros, Arturo. Para ellos es importante seguirse entregando, llegar embaladitos a la fase de playoff. Ya se logró el objetivo principal, que es un equipo entrar a playoff, lo mejor de todo, entrar en primer lugar. Por no perder ese ritmo en cuestión de juegos ganados, ahora, pues la porra algodonera, Arturo, hace el viaje y bueno, se merecen el respeto que ellos. Y ayer vino gente que no es de la porra, Arturo, vino gente a apoyar al equipo de algodoneros de Delicias. Luis Eduardo García ayer de 5 nada con cara anotada y ponche.
Su porcentaje de bateo 225 milésimas. Arturo y Pompín, aquí los escucho en el kilómetro 59. Gracias porque comentó lo de Urias. Ramón Fernández, gracias. Gracias. Rogelio Gándara se balancea, rodado hacia el lado izquierdo del segunda base, imparable rumbo al jardín derecho, doblando tranquilo el potrillo rumbo a home y se anotó la primera. Ahí está Luis Eduardo García con imparable rumbo al jardín derecho hacia el lado izquierdo de René Chávez, imposible, bien colocado, carrera impulsada para Luis Eduardo García. Sí, bien conectado por la experiencia de Luis Eduardo García Hernández, allá rumbo al prado derecho. Extendió completamente todos sus brazos, Arturo, para llevar la pelota entre primera y segunda. Responde el tercer bat del equipo visitante. Una carrera para el equipo de los Arconeros en la pizarra de Autoclimas Alvidres. Autoclimas Alvidres se encuentra por la calle Tercera y avenida Séptimo Oriente. Mantenimiento y reparación en la refrigeración vehicular de cualquier tipo de vehículo. Así que vaya a lo que es Autoclimas Alvidres en el sector oriente de Delicia, Chihuahua. Luis Eduardo García conectando su primer imparable de la serie y el número 19 en la temporada. Ahora el turno para el también zurdo Carlos Rubio con el número 16 en su espalda, cuarto en el orden, tercera base. Primer lanzamiento no es bueno. Una bola, sin strike, hay un out. Por primera Luis Eduardo García, que fue ya productor de la primera en este juego. Y la número 14 remolcada para Luis Eduardo en la temporada. Una bola, cero strike. Lanzamiento esquina de afuera, acepta el umpire. Le emparejan la cuenta a Carlos Rubio, que ayer se fue de 4-2 con 2 sencillos y carrera anotada, llegando con 424 milésimas de bateo, 39 indiscutibles en la temporada para el zurdo. Una bola, un strike con un out. Una ya para Algoneros en la pizarra. Se balancea el pitcher, lanzamiento, swing, strike el segundo. Una bola con 2 strikes. A toda la afición de la tercera zona, hasta donde llegue la señal de Romántica 102.fm, nos puede sintonizar vía internet www.sigma Radio Delicias. Una bola con 2 strikes y un out. En cualquier rincón del estado grande y bello de Chihuahua, República Mexicana, y en cualquier otro país, y a nuestros paisanos en la Unión Americana. Una bola con 2 strikes. Rogelio Gándara se balancea, lanzamiento rumbo al plato, machucón de foul hacia atrás, conectando Carlos Rubio. Una bola con 2 strikes. Fíjate que el equipo de los Manzaneros, Arturo, no hemos visto a Daniel Valdés, ni a Félix, bueno, jugadores muy conocidos con el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. El día de ayer, un buen relevo por la gente de los Manzaneros. Créeme que lograron parar la ofensiva del equipo de la tercera zona de Delicias, pero bueno, no le alcanzó al equipo de los Manzaneros la noche de anoche. Felipe Campos, que está por YouTube, saludos. Saludos, Felipe, un fuerte abrazo. Pasión Deportiva Delicias, en la comodidad de su hogar. Una bola, 2 strikes, un out, en su móvil también. Un elevado, corto, rumbo al jardín izquierdo, va al izquierdo. Va cargado rumbo al central. El izquierdo levanta el guante y captura Raudel Meraz. Cayó el segundo, Pompín. Hemos coincidido, Arturo, tú, compañero de la crónica de afición, que durante la mañana logramos tener comunicación a través de las redes sociales, WhatsApp sobre todo. Como el equipo de Cuauhtémoc está batallando, Arturo, con lo que está en su bateo. Fíjate, una lesión que, bueno, no ha respondido Armando Huereca. Vemos a Huereca tranquilo. No está en sus manos, Arturo, ya si se da el bateo o no se da el bateo. Ahora, el día de ayer, 4 errores, Arturo, momentos oportunos también. No es cosa del manejador, es cosa de los jugadores, que al final de cuentas ellos son los que están perdiendo estos partidos. Bueno, una bola con 2 strikes, 2 out. Abriendo por primera Luis Eduardo García. Y Algodoneros timbró la primera, lanzamiento abierto para Beto Rodríguez, el que está en la caja de bateo. Una bola, 0 strike, 2 out. Buen día, Arturo, saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Mañana inicia la Cura Trillo Nacional 15 y 6, ánimo Algodoneros. Saludos, Alex Rojas, éxito, mi querido Alex. Gracias por la información. Una bola, 0 strike. Se balancea el pitch, lanzamiento strike el primero para Beto Rodríguez. Le emparejan la cuenta, una bola, un strike. Beto Rodríguez ayer de 4-3 con 2 sencillos y un doblete con carrera anotada. 394 milésimas de bateo para el derecho. Ha conectado 26 imparables en la temporada. Una bola, un strike con 2 outs. Rogelio Gándara se pone de acuerdo con Fernando el Pollo Villegas.
1, 2 pasos abriendo por primera Luis Eduardo García. Ya de costado el pitch, el lanzamiento rumbo a la goma. Línea brava de foul rumbo al jardín izquierdo. Allá pegando rápido y haciendo contacto en la grada de Luna. Y lo ponen ya con una bola con 2 strikes. Buen día, Arturo. Bueno, buenas tardes, Arturo y Pompín. Ya tiene Jaramillo 490 milésimas de bateo, ingeniero Víctor Reyes. Saludos, ingeniero. Un abrazo, que esté bien. Una bola, 2 strikes, 2 out. Pues tiene que hacer eso, simplemente, ¿no? Con lo que ha demostrado, temple, personalidad en la caja de bateo, Omar, para mantenerse en ese lugar de privilegio. Una bola, 2 strikes, 2 out. Hombre en primera, lanzamiento alto. Le emparejan la cuenta aquí a Beto Rodríguez. Otro de los bateadores importantes en campeonato estatal. Tuvo buenas actuaciones aquí, en Parral ni se diga. Y en su retorno, pues también levantando la mano el bateador derecho, quien está en la caja de bateo con tercia de patos. 2 bolas con 2 strikes, 2 out. Ya listo el pitcher, lanzamiento rumbo a la goma, abierto. Nos vamos a la cuenta del cubano. 3 bolas, 2 strikes con 2 out. Queso Los Pinos. Nuestra misión, producir el queso de la mejor calidad en el gusto de los consumidores a precio justo. Y Natura, a ti deportista que practicas pesas, spinning, zumba, te recomendamos Natura, donde encuentras todos los suplementos para tu deporte en Natura. Cuenta máxima en esta parte alta de la primera entrada. 3 bolas, 2 strikes, 2 out. Derecho contra derecho. Rogelio Gándara de reojo vigilando a quien corre por primera, Luis Eduardo García. Rogelio Gándara. Bueno, nos da tiempo de decir unas 14 cuñas. El lanzamiento por lanzamiento. Aquí rodado de foul rumbo a tercera. Es decir, mucho lo que está tardando, ¿eh? Bueno, 3 bolas, 2 strikes, 2 out. 639, 471, 91, 24 y 639, 123, 57, 96 para sus mensajes. De donde nos sintoniza, de donde nos escucha, es importante para nosotros establecer esa comunicación. Rogelio Gándara nuevamente haciendo contacto con la placa. Se balancea, lanzamiento rumbo al plato, golpe en el costado izquierdo. Allá va la asistencia rápido de Tony Ramos. Ni se inmutó, pero bueno, pues golpe aquí para el bateador en turno. 3 segundos, Arturo. Que hizo para abrir con su pecheo aquí este lanzador del equipo de los Manzanas Cuauhtémoc, Rogelio Gándara, número 42 en su jersey. Con este golpe permite para que suba a correr a la intermedia y llegue a la primera almohadilla Beto Rodríguez. Turno al bat para este que es José Cervantes, bateador designado del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Mencionar, Arturo, gente que ya también va a reportar con el equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Jesús Huerta, ¿recuerda este pitcher? Pues ya listos, terminó su actuación con el equipo de los Pericos de Puebla y ya va a poder reportar con el equipo aborigen. Mencionan de que tiene otra invitación para la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Excelente dato. Hombres en segunda y en primera. La changa por la intermedia y por primera Beto Rodríguez. El turno para José Cervantes. Lanzamiento alto y afuera. Una bola. 25 segundos. Fíjate. Una bola, 0 strike, 2 out. José Cervantes ayer de 4-1 con sencillo. Carrera anotada y carrera impulsada en par de ocasiones. Con 364 milésimas de bateo. Bateador derecho 72 en su espalda. 1.90 es lo que mide José Cervantes. Una bola, 0 strike, 2 out. Abren los corredores por segunda y por primera. Se balancea el pitcher. Swing. Strike el primero. Una bola, un strike. Apenas en la parte alta del primer episodio, Omar Jaramillo ya anotó la primera. Impulsada por Luis Eduardo García. Se alcanza Raúl El Boti Rodríguez. La cuenta pareja para batear en turno. Una bola, un strike con 2 out. Listo el pitcher Rogelio Gándara. De costado, lanzamiento rumbo al plato. Línea de foul rumbo al jardín derecho. Ahora del otro lado, en la grada de Luna del jardín derecho. Supermanos Ponce, manejamos todo para tu reunión, excelencia en el servicio. Cortes de amplio surtido, avenida Quinta, calle Cuarta Norte, Colonia Lotes Urbanos.
Plaza Comercial Alfredo, servicio a domicilio hasta la puerta de tu casa, 639-160-1131. Y felicidades, Isaac, 11 que, pues, papá, el día de hoy, bendiciones para ti, para tu esposa y para tu bebé. Enhorabuena, mi querido Isaac, qué bendición. Una bola, 2 strike, 2 out. Se balancea el pitcher, lanzamiento rodado rumbo a la segunda. La ataca perfectamente René Chávez, su tiro rumbo a primera, out. Por la vía 43. Por la vía 43 cayó el tercero, se va a la parte alta de la primera entrada. Alcodés Alimentos Concentrados se nos dice, Algoneros ganando una carrera, vendrá a batear por primera ocasión Manzanero de Cuauhtémoc. Corte y regresamos, por favor. ¿Ya cuentas con tu tarjeta Plusco Puntos? En Plusco Gasolinera, tus puntos valen gasolina. Además, obtienes servicios gratis en Yase Delta, como desponchado, cambio de llantas, balanceo y mucho más. En Plusco Gasolineras recibes el mejor servicio, las mejores promociones y litros llenos de calidad. Consulta todos los beneficios de tu tarjeta Plusco Puntos en nuestra página de Facebook. De aquí a donde quieras, con las mejores promociones y Combustible Plus. Plusco Combustible Plus. Gorditas Lili, toda una tradición desde 1998, con sabrosos guisados, salsas caseras, gorditas de harina y maíz. Pide tus gorditas de cajeta y Nutella. En Gorditas Lili ponemos el corazón en cada orden entregada. Te esperamos en sucursales San Antonio, Presidencia y Algodoneros y en Gnocchi, en el kilómetro 148. Más sabrosas y calentitas son siempre las Gorditas Lili. Óptica Mejía, optometrista Rito Mejía Betance. Tratándose de óptica, honradamente somos los mejores. Pero no queremos que usted crea que esto es solo porque lo decimos. Creemos que usted puede darnos la oportunidad de demostrarlo. Nuestra misión es procurar su salud visual. Examen de su vista gratis por computadora. Si no necesita lentes, se lo decimos. Servicio de óptica a domicilio para personas discapacitadas. Óptica Mejía, optometrista Rito Mejía Betance. Calle Tercera Norte, número 109, Interior 1. Teléfonos 472-7844 o bien 639-119-0444. La Feria del Crédito ya llegó a Mueblerías Portillo para que aproveches que tenemos todo sin un pesito de enganche y un mes adicional para pagar. No esperes más y ven por esa sala. Aire, mini split, antecomedor, recámara, estufa, lavadora, refrigerador o colchón que te hacen falta. En Mueblerías Portillo con los mejores precios de mi ciudad. Gracias, cierre del primer episodio. La Pizarra, la competera ferretera con el mejor servicio para Delicias y su región. Más de 70 años nos avalan, Algodoneros ganando una carrera por 0. Viene el turno para Octavio el Toronjo Armendariz, René Chávez y Raudel Meraz. Se alcanza el cuarto, Javier el Piolín Hernández como bateador designado. Tapia enderezado, pintura y soldadura, familia Tapia la atiende. Avenida Río Chubíscar y Fernando Baeza Sur. Somos especialistas en fibra de vidrio y tractocamiones. Le medemos a José Miguel Ramírez haciendo su debut en el campeonato estatal. Lanzamiento alto. Para quien está en turno, Octavio el Toronjo Armendariz ayer se fue de 4-1 con sencillo. Ha conectado un total de 23 imparables en la temporada con 213 milésimas de bateo. José Ramírez se balancea el lanzamiento bajito. 2 y nada la cuenta. Hay que esperar, Arturo, la cuestión del clima. Se ve que viene el agua, ya del jardín central, el jardín izquierdo. Se ve que está cayendo una buena lluvia. Vamos a ver hasta dónde nos permite avanzar este juego de pelota. El Dios Tlaloc. Lanzamiento, marca el primero aquí Ramírez. A Octavio el Toronjo Armendariz, 2 bolas con un strike. Romántica 102.fm, gracias. Y por YouTube, Pasión Deportiva Delicias. Conéctese, suscríbase. Aquí viene el lanzamiento, buen lanzamiento. Aguanta y se lo marcan, 2 bolas con 2 strikes. El Toronjo ya de experiencia. Un novelón que se aventaron, ¿no? Hace unas temporadas. Que si se quedaba, que si salía. Aquí viene el lanzamiento de piconazo. 2019, Arturo. 2018 campeones, 2019 cuando pasó eso. Que iba madera, que ya estaba todo listo, que que no me iba a querer Shiro, que iba a haber venganza, ¿no?
Pues aquí está todavía el toronjo. 3 bolas con 2 strikes. Se balancea el pitcher. Lanzamiento. Conectando un batazo rumbo al jardín derecho. A los dominios de Ulises Vaca. Hacia atrás, 2-3 pasos. Levanta el guante y captura. Cayó el primero. Rumbo al prado derecho. Buen contacto a la banda contraria, pero out. Sí, viene ahora el turno nada más y nada menos que para el joven René Chávez. Este jugador del equipo de los Manzaneros también, ya con trayectoria aquí en la sexta zona, presentado por el lado Santi, la marca Nieve, la marca Paletas en el lado Santi. Próximamente una nueva sucursal frente a la Plaza Benito Juárez. El lado Santi le informa que llega a la caja de bateo René Chávez. Sí, una buena novela, Arturo, que el último quedaron debiendo los jugadores. Vinieron con una semana, le rebajaron las bebidas embriagantes, le rebajaron las entradas que debían. A ver. Una transmisión en vivo que hicieron. Vamos a ajustar cuentas. Lanzamiento, golpe aquí para René Chávez, que el de ayer se fue de 3-0. Así que con golpe está colocado en la inicial. Y a Shiro Peter, Arturo, no se le va nada vivo, Ajusta cuentas parejo, y así lo hizo con el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. A todos, vámonos, me deben tanto y tanto y tanto, tener lista, y el último, mira, saldó las cuentas con los de casa, imagínate nada más. Viene el turno para Raudel Meraz, tercero en el orden, jardinero izquierdo, con el número 9 en su uniforme, bateador zurdo. Raudel Meraz ayer de 3-0, 30 imparables en la temporada, 306 milésimas de bateo. Por primera corriendo René Chávez. Listo el pitch, se balancea, lanzamiento alto y afuera. Primer lanzamiento malo. Burritos Lalos consintiendo su paladar, le atienden Lalo y Norma Sapien. Cae sexta poniente en Delicias, cerca del Seguro Social. Pedidos al 639-501-9062 en Burritos Lalos. Una bola, 0 strike. De costado el pitcher derecho clasificado, strike el primero. Le viene a la esquina de adentro. Le emparejan la cuenta. Una bola con un strike. Ahí va poco a poco la gente viniendo. Sí. Es viernes. Y pues saben de antemano que toda hay esperanza por la derrota de Camargo sobre todo. Y estará muy al pendiente de lo que está sucediendo en el Parque Alonso Ronquillo Gardea. Una bola, un strike con un out. De costado el clasificado Ramírez. Se balancea el lanzamiento conectado de foul a la banda contraria. Una bola con 2 strikes. No, y es que estamos hablando, Arturo, ¿qué te gusta? 50%, 60% ya el estadio de los Manzaneros de Cuauhtémoc. A lo que se le permite con estos protocolos del COVID, tú dices que bajó un poquito más, pero es lo que se está viviendo aquí en el estadio de los Manzaneros y se ve que la gente viene llegando a este parque de pelota. Bueno, una bola con 2 strikes, un out. Por ahora en primera, lanzamiento bajito. Es malo. Le emparejan la cuenta aquí a Raudel Meraz, esperando turno ahora como titular, bateador designado Javier El Piolín Hernández. 2 bolas, 2 strikes, corriendo por primera René Chávez. Estamos en el cierre del primer episodio. Algodoneros ganando al son de 1-0. José Miguel Ramírez dice que sí, se balancea el lanzamiento. Línea, rumba al jardín derecho, hacia atrás, contra la barda. De segunda rumbo a tercera, va el tiro rumbo a la intermedia. ¡Out en segunda! ¡Out en segunda! De línea prácticamente rumbo a la barda del jardín derecho. Espera. Bien Ulises Vaca la defensiva. Saca el brazalete rumbo a la intermedia. Lo está esperando Eric Zagarnaga. Y es puesto out en segunda. Raudel Meraz, que sale lesionado, por cierto, Pompín. Sí, allá sale rengueando el jugador, el equipo de los Manzaneros de la sexta zona Cuauhtémoc. Pues llama la atención, Arturo, no sea únicamente estrategia porque la agarraron allá en segunda, pero no, muy difícil, Arturo, que le jueguen al vivo con estos grandes defensivos del equipo de los algodoneros. No me voy a cansar de decirlo, Raúl Ruiz, Ulises Vaca, los mejores brazos que tenemos hoy en día en la tercera zona, y aquí lo demostró. Prácticamente pegado a la barda, la puso de strike en la segunda colchoneta Ulises Vaca. Bueno, el partido parado, déjeme le digo por qué. Se ha lesionado Raudel Meraz, y en vez de sacarlo el terreno de juego y llevarlo luego para que el partido continúe, no. La atención médica en medio de primera y segunda. Y sobre todo que ya venía caminando. El joven
Son cosas que, insisto, pues bueno, no entiendo a qué se deba. Ya venía caminando él, ya no tiene que ver nada él en la jugada, Arturo. Él ya fue puesto out, él ya puede salir del campo. No hay ningún problema. Innecesario que el partido esté detenido en este momento. Onyx Suite, nuevo concepto en hotelería en Delicias. 20 cómodas y modernas suite, incluye desayuno. Contamos con elevador, estacionamiento propio bajo techo. 639-472-9595. Onyx Suite en Delicias, nuevo concepto en hotelería. Así que con 2 out, colocado en tercera René Chávez. En el turno para Javier Hernández, el Piolín. Muy bajo en su ofensiva el Piolín. Ayer se fue de 1-0, 177 milésimas de bateo. Pues así, difícil. Saludos a Luis Baeza, hasta Alvareñas, hasta Las Garzas. Saludos también a Alex Maínez y a Gumaro. A los tres, fuerte abrazo, saludotes. Viéndolos en casa de Araceli y el Pollito Cárdenas, el profe Chávez Pinoza y un servidor. Saludos y salud, Cachis Jaramillo. Saludos, el tremendo Salvador Espinosa Hernández, Cachis Jaramillo y compañía. Un fuerte abrazo, tremendo Salvador. Personal del Instituto Municipal de Deporte y la Juventud. Sí, todos. En Delicias. Ahí están, pues, al pendiente de nuestra transmisión. Gracias. Qué buena liga. Araceli, Marco el Pollo Cárdenas, el profe, Chava Espinosa y Cachis Jaramillo. 2 bolas sin extraer la cuenta. Me dio sed, fíjate. ¿Será? No sé por qué. Saludos a todos allá en Delicias, gracias. Y bueno, falta más personal del Mude. Tremendo Gaby Méndez también. Acá anda el Minigato, pichada por el puro centro. Strike le marca el umpire. También una buena compañera de la preparatoria, Mari Delgado Antunes, María del Rosario. Delgado Antunes, Chayito. Bueno, gente que siempre nos ha atendido muy bien ahí en el Inmudec en Delicias. 2 bolas, un strike, 2 outs, se balancea el pitcher. Le viene a la esquina de adentro, lanzamiento bajito. Nos vamos a cuenta de 3 bolas, un strike para el Piolín. El Piolín con su característico número 55 en la espalda, cuarto tolete del equipo Manzaneros, que pierde 1-0. El empate está en tercera. Se balancea el pitcher, lanzamiento, swing, strike el segundo. Lo retó, sacó el bat tarde el Piolín y nos vamos a cuenta máxima con 2 outs. Yo decía, porque el físico de Raúl Meraz no es muy corpulento, Arturo. Ya vi qué es lo que tiene. Las manos, manos rápidas. Aquí lo ven porque sacó bien el bat. Lanzamiento, machucón de foul. De botes rumbo a la caseta del equipo algoneros. Le faltó medio metro más, Arturo, para sacar el línea de Raúl Meraz. Eso es lo que voy. A muchos tienes que tener un físico impresionante, muy musculoso para sacarla. Manos rápidas y aquí le dio bien. Sacó las manos muy rápido, un picheo pegado de línea, allá rumbo al jardín derecho. Ahí ya fue cuando detecté qué es lo que tiene ese Raúl Meraz para llevar 5 cuadrangulares en el actual campeonato estatal. Listo el pitch, el lanzamiento rumbo a la goma. Machucón rumbo a las paradas cortas de frente. Eric Zagarnaga saca la bazooka rumbo a primera out. Por la vía 63, el empate se quedó en tercera. Una entrada completa de juego. La pizarra del Codés Alimentos Concentró Delicias nos indica. Delicias ganando 1-0. Corte y regresamos. Y deliciosa. Así es, Leche Zaragoza. Más de 50 años con los chihuahuenses. Leche Zaragoza te proporciona vitaminas A y D, además de nutrientes esenciales para el crecimiento, salud de huesos y dientes. Leche Zaragoza, la leche de casa. Capillas y Jardines de Fátima, la empresa líder que siempre piensa en innovación, presenta su nueva capilla platino, que garantiza así la satisfacción total de nuestros clientes, amigos y público, ofreciéndole los mejores servicios funerarios de la ciudad. Capillas y Jardines de Fátima cuenta también con los mejores planes en inversiones de terrenos en paquetes funerarios a futuro, con la más alta plusvalía en el mejor panteón de la ciudad. Asegure su tranquilidad y ponga en nuestras manos su confianza. Atentamente, Capillas y Jardines de Fátima. ¿Estás buscando trabajos de herrería en general, construcción de embalajes o tarimas? No batalles, aquí está San Antonio. Ofrecemos servicio de fabricación, reparación y diseño de embalajes y tarimas de madera. Además, contamos con servicio de maquinado, torno y fresadora. Satisfacción garantizada.
personalizada. Hacemos diseños especiales para tu casa, empresa o negocio. San Antonio, tarimas de madera, embalajes y en herrería, trabajos en acero inoxidable. Llámanos al 639-231-8949. San Antonio, tus ideas las creamos. En Jidocha la sacamos del estadio con nuestras grandes promociones. Llévate un Nissan con 15% de enganche. Tomamos tu auto a cuenta y autorizamos tu crédito de inmediato. También contamos con seminuevos garantizados. Ven y visítanos en la avenida Fernando Baeza 1603. www.jidocha.com.mx. Nissan Jidocha, apoyando el deporte chihuahuense. Parte alta de la segunda entrada, la pizarra de la competidora ferretera, 1-0 ganando Algodoneros. Y viene el turno para los de abajo, séptimo, octavo y noveno en el orden. Raúl Rodríguez, Joel Ramos, Ulises Vaca. Se alcanza el potrillo, primero en orden Omar Jaramillo. Rogelio Gándara para enfrentar al Boti, clasificado del equipo Algodoneros, que ayer se fue de 4-1 con sencillo, con carrera anotada, par de carreras impulsadas y un ponche, con 317 milésimas de bateo. Derecho contra derecho, se balanceó el pitch, el lanzamiento abierto. Primer lanzamiento malo para el Boti, con el número 39 en su espalda. Rogelio Gándara, que enfrentó a 6 bateadores en la primera entrada. Le conectaron un par de imparables, golpeó a uno, le hicieron una carrera, se balancea. Lanzamiento abierto y bajito. 2 lanzamientos malos. Pues gracias por sus mensajes, por su preferencia romántica, se lo agradece. Y YouTube por Pasión Deportiva Delicias también, gracias. 2 bolas, 0 strike. Rogelio Gándara se pone de acuerdo con Fernando Villegas, el pollo. Lanzamiento alto, 3-0. Me faltó el subdirector, Gustavo Noriega, el Rosito también. También gente en el modelo. Bueno, para gente que se involucra en ese departamento. Hospital Fortaleza, trato humano y con cariño, avenida Cuarta Norte, número 414, Colonia Centro, 639-472-1001. 3-0 para el Boti. Rogelio Gándara, ya de costado, lanzamiento rumbo al pentágono. Le cantan el primero al Boti, a la esquina adentro. Para el derecho, 3 bolas, 1 strike. De Raúl Rodríguez ha conectado un total de 13 imparables en lo que va de la temporada. Tiene 7 carreras remolcadas y 7 carreras anotadas. Aprovechando la oportunidad ante la lesión y problemita de salud de Alexis. Rodado violento por tercera, guante volteado, acepta, excelente Alejandro Flores. Gran jugada la defensiva. Doblando rumbo al inicial y por la vía 53 cayó el primer mate. Clase de reacción. Rodado violento hacia el lado derecho. Acepta el último bote, guante volteado. Recupera la figura, su tiro rumbo a primera y por la vía 53, out. De esas jugadas, Arturo, la única manera que hay que hacer, agacharte, guante volteado, recibir. No había otra, no había que un pasito más a la derecha, uno más a la izquierda, no, así era la jugada. Le sale bien a Flores ahí en la esquina caliente. Con esta jugada la defensiva tenemos el primero de la pizarra, viene a la caja de bateo, nada más y nada menos, se trata de Joel Ramos. Joel Ramos, el jugador menor del equipo de los Algodoneros de la tercera zona de Delicias, número 1 en su jersey. Qué gusto verlo, Arturo, porque había salido lesionado y bueno, me da gusto verlo ya en el terreno de juego. 3 imparables en lo que va en la temporada para el bateador derecho menor, número 1 en su espalda, 150 milésimas de bateo. 0 bolas, 1 strike con un out. Gándara se balancea, rodado hacia el lado derecho de René Chávez. El segunda base toma la pelota, el tiro es bajito, pero efectivo rumbo al inicial y cayó el segundo. Por la vía 43 este último out. Dos en la pizarra, más desahogado ya Rogelio Gándara en este episodio. A lo mejor un poquito más asentado al momento de los disparos el pitcher abridor del equipo local. Vamos a ver hasta dónde le alcanza la gasolina. El día de ayer así estaba Rafael Servín. Y en la cuarta entrada, Arturo, de un abrir y cerrar de ojos, se le acabó la gasolina, le cayeron 5 carreras, combinados con imparables y errores, pero fueron las suficientes para que el equipo Algodoneros, con una soberbia labor de picheo de Alberto González, se llevaron la victoria el día de ayer, 5 carreras por 0, únicamente tolerando 3 imparables Mario Alberto González. Estamos a la espera del reporte en otras plazas. Lanzamiento abierto para el bateador en turno, Ulises Vaca. 301 milésimas de bateo. Ayer se fue de 1-0.
Total de 22 imparables en lo que va de la temporada para el bateador derecho con el número 8 en su espalda. Rogelio Gándara se balancea. Batazo rumbo al jardín central, hacia atrás el toronjo. 2-3 pasos, levanta el guante y captura. 3 vinieron, 3 se fueron. En orden sacó esta entrada de Rogelio Gándara y se va a una entrada y media de partido. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, nos indica 1-0 ganando Algodoneros. Corte y regresamos. El sarampión y la rubiola se pueden prevenir. Todas las niñas y niños entre 1 y 4 años de edad deben recibir sus vacunas y refuerzos contra esas enfermedades. Llévalos con su cartilla nacional a la unidad de salud más cercana. Por su salud, vacúnalos. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En 2021 se conmemoran 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Amparo. La Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones de forma inédita los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas. Sigue los eventos conmemorativos durante todo el 2021 en www.scjn.gov.mx. 10 años de derechos. Suprema Corte, el poder de la justicia. Todos tenemos la libertad de elegir a nuestros gobernantes de manera secreta y segura. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua defiende tu derecho de votar y ser votado. Trabajamos de manera permanente para garantizar la legalidad en el desarrollo de los procesos electorales y la protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Participar en la democracia es tu derecho, protegerlo, nuestra razón de ser. Con el Instituto de Salud para el Bienestar y la Garantía de Servicios Médicos Gratuitos y de calidad para toda la población, Se ha dado un gran paso en el derecho universal a la salud. en la 64 legislatura, el Senado aprobó reformas a la Ley General de Salud y a ordenamientos relacionados, Ahora, la atención y los tratamientos médicos no son un privilegio. sino parte efectiva de los derechos de toda la gente. Senado de la República. Cercanía y resultados. Lanzamiento alto para el quinto en el orden del equipo Manzaneros, Alejandro Flores. Vendrá Orlando Marín y Willy Peters, la mínima. En esta parte baja de la segunda entrada, lanzamiento no es bueno. 2 bolas, sin strike. José Miguel Ramírez, el pitcher clasificado, enfrentó a 4 bateadores en la primera entrada. Dio un golpe, le conectaron imparable y el equipo de Cuauhtémoc dejó hombre en tercera, René Chávez. Lanzamiento malo, pegado, cuidado, casi lo golpea. 3 bolas, 0 strike. Alejandro Flores, que ya reportó avanzada la temporada, aquí recibe pasaporte. Alejandro Flores ayer de 3 nada con 333 milésimas de bateo. 4 imparables en la temporada y ya está colocado en la inicial. Fíjate, si bien es cierto que ya colgó un 0 José Ramírez, pero desde la entrada 1 Arturo y ahorita no se ha visto tan sonando strike, ha perdiéndose la zona, se ha ido abajo en la zona de bolas y strike, siempre se ha puesto abajo en lo que es el planteo para los bateadores. Vamos a ver, sí, qué tanto le aguanta aquí este manejador Jaime Morales Bencomo al pitcher debutante del equipo de los Algodoneros. Usted decir, bueno, el partido está arrancando, Pompín en la segunda entrada parte baja, Elisa gana una carrera por 0, pero hay que ser sinceros, también hay que ver cuánta respuesta puede tener la ofensiva del equipo de los Algodoneros, cuántas carreras le puede dar a este lanzador. Se cuadra para tocar Orlando Marín, lanzamiento strike el primero ayer de 3 nada, quien está en turno con 212 milésimas de bateo, así que el primer lanzamiento strike. Una carrera por 0 en esta parte baja de la segunda entrada. Método Saori, localizador de aguas subterráneas para pozos y norias, mapeos con péndulo, detección de fallas geopáticas ya con experiencia en el ramo. Presupuesto sin compromiso, 639-106-95-31 en método Saori. Revirá rumbo a primera, no hay consecuencia. Orlando Marín en turno. Willy Peters, que ayer fue el que le rompe el sin hit a Mario González.
rumbo al prado derecho. 0 bolas, 1 strike. Ayer la afición se metió de lleno con algunos jugadores y sobre todo con el manejador Armando Huereca, de gran experiencia, gran palmarés, muchos títulos en campeonato estatal. Se balancea el pitcher, lanzamiento, se cuadra para tocar, baja el pitcher, no se puede quedar con ella, Luis Eduardo García, el que está atento. Va la asistencia de Joel Ramos, el inicial, out en primera, función el toque. Sí, tenemos el avance de corredor ahí en la intermedia, buscando de una u otra manera. Aquí Armando Huereca, Arturo, de llevar la primera carrera, si bien es cierto, es el 10º que recibe ya el equipo de los Manzaneros del pecheo combinado del equipo de los Algodoneros de la tercera zona. 10 ceros está colgado en lo que va de la serie. En la intermedia Alejandro Flores, no es muy rápido. Y viene Willy Peters, séptimo en el orden, con el número 3 en su espalda, bateador derecho. Jugaba la primera base ayer de 3-1 con sencillo y ponche. Con 236 milésimas de bateo, un total de 13 indiscutibles en la temporada. Ramírez listo de costado, lanzamiento rumbo al plato. De piconazo, buen trabajo detrás del plato del Boti. Evita desaguisado, 1 bola, 0 strike con un out. Pomponio, adiós a la victoria número 14 de Julio Díaz. Ya le empataron los Mets a los Dodgers, 4 carreras por 4. Fuerte abrazo, abuelito Francisco Javier Guerrero Viera. Un fuerte abrazo y un besote, señor Panchito Guerrero. Saluda al señor Francisco Guerrero Viera, toda una institución en la crónica. Fuerte abrazo, 1 bola, 1 strike, un out. Nos tocó todavía compartir por ahí viajes. ¿Qué fue, Pompín? 2014, ¿no? Sí, 14. 1 bola, 1 strike con un out. De las mejores voces, sin duda alguna, y sin temor a equivocarme, el señor Panchito Guerrero. Así que 1 bola con un strike. Ramírez vigila quien corre por la intermedia, rodado al pitcher, la toma el pitcher, va el tiro rumbo a la intermedia, es pésimo. El tiro va hasta el jardín central. Rodado al pitcher. Cuando el pitcher toma la pelota, agarró casi a medio camino Alejandro Flores rumbo a tercera. Y va el tiro rumbo a la intermedia y voló totalmente a Eric Zagarnaga. Llegó rumbo al jardín central, hombres en las esquinas con un out. Error del pitcher, Pompín. O sea, figuró esa pichada de Tony Mancha, esa que viene, que van hacia arriba. Así fue el tiro de este Ramírez hacia arriba, Arturo. Se voltea a ver Zagarnaga y se voltea a ver Juan Ramos. ¿Qué pasó? Bueno, pues hay que levante Omar Jaramillo. Hay gente en las esquinas, Arturo. Bola ocupada para el bateador. Y error del corredor de segunda a tercera. Error del pitcher. Sí, correcto. Y en bola ocupada se envasa Willy Peters. Correcto. Octavo en el orden, Fernando el Pollo Villegas. Hombres en las esquinas. José Ramírez se balancea, lanzamiento pegado, haciendo swing. La pelota se interna rumbo al backstop. 0 bolas, 1 strike. Si me permites, nada más para aclarar. Bola ocupada al bateo de Arturo, porque Ramírez se apuntó y esperaba que el corredor se fuera rumbo a tercera. Ya cuando hace este movimiento Ramírez, ya Willy estaba llegando a la primera colchoneta, sí, entonces por eso es bola ocupada, no crea que nomás porque sí. 0 bolas, 1 strike, lanzamiento de piconazo, la pierde el receptor, la pelota hacia atrás y se empató el juego. En un lanzamiento descontrolado, no pudo quedarse con ella el Boti. Así que se empata el juego, Pompín, y avanza Willy Peters rumbo a la intermedia. Una pichada muy mala, Arturo. Esa carrera, Arturo, más sucia, ¿sí? Y de una manera que cualquier equipo la quisiera. Fíjate, sin sacar la pelota de cuadro, el equipo de los Manzaneros ya anotaron su primera carrera. En el ofrecimiento, batazo rumbo a la raya del jardín derecho. La pelota buscando camino. No, señor. Pica en terreno de foul. Se paró la afición del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Ulises Vaca le partió bien a raya de Ferry de foul. La pelota se abrió, bateándose la banda contra el Pollo Fernando Villegas. Corredor en la intermedia, 0 bolas con 2 strikes y un out. La cuenta para el catcher del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, José Ramírez. En lo más alto del montículo, debutante del equipo de los Algodoneros, dice, ya le empataron el partido. Una carrera por bando Manzaneros y Algodoneros.
Parte baja de la segunda entrada, pechada hacia la esquina de afuera. A beber agua, a tomar asiento y a esperar nuevo turno. Le cantaron el tercer strike. Ponche sin tirarle, ¿para qué? Para Fernando Villegas, hombre en la intermedia. Ya empató el juego el equipo Manzaneros y viene Jonathan Castillo, el menor, con el número 93 en su espalda, o 83. Noveno en el orden, jardinero derecho, es zurdo. José Miguel Ramírez, bienvenido al campeonato estatal. Strike el primero. No es nada sencillo, Arturo. Lo hablabas tú de cuántos jugadores hemos visto aquí en la Liga Mexicana y no la arman. Me tocó a años atrás, pitcher Víctor Trujillo de Veracruz. Vino aquí, Arturo, no pudo hacer nada con el equipo de Meoki en aquellos años. Pichada alta para el bateo en turno, no señor, lanzamiento malo. En aquel tiempo, el profesor Miki Lerma, él que traía ese equipo de Meoki, lo recomendó un tío de Veracruz. Y vino Trujillo, no pudo hacer nada. A los meses debuta en béisbol profesional, una trayectoria buena. Cambia mucho, Arturo. Una bola, un strike con 2 outs, hombre en la intermedia. El juego empatado, una carrera, se va a lanzar el pitcher. Lanzamiento pegado, no puede quedarse con ella el Boti. La pelota se extiende rumbo al jardín derecho. Se le mete sobre todo ese lanzamiento al zurdo. Fue hacia el lado derecho el Boti. Ya le quedó incómodo, le pide calma al pitcher. Y avanzó rumbo a tercera en wild, Willie Peters. Bueno, fue el pitcher, Arturo. E insisto, sin que el equipo de los Manzaneros esté conectando imparable y anotan una carrera y tienen corredor a tercera. Vamos a ver si debuta Jonathan Castillo. 2 bolas, un strike con 2 outs. José Ramírez, lanzamiento, swing, strike el segundo. 2 bolas con 2 strike y 2 outs. Costa Linda Mariscos, avenida Cuarta y calle Cuarta Norte, número 401, local 3. 639-171-8177, tacos de camarón, pulpa a la plancha, Costa Linda Mariscos en Delicias. 2 bolas, 2 strike, 2 outs, se va a lanzar el pitcher. Lanzamiento, haciendo contacto de foul a la banda contraria. Defendiendo el turno Jonathan Castillo. En tercera, Willie Peters, a 90 pies de la registradora. Ya una buena entrada. Sí. Para cómo iba pintando el asunto. Eran las 7:10 y estaba solo el estadio. Hoy ya una buena asistencia en este juego número 2. Lanzamiento parecía bueno, dice el umpire que no. 3-2 la cuenta. Parecía morder la esquina adentro. Sí, se me hace más buena esa que la cantaron al Pollo Villegas. A lo mejor a ahora López sí que Rivera. Bienvenido José Miguel Ramírez al campeonato estatal de béisbol. Cuenta máxima. Cuenta máxima. Se va a lanzar el pitch, el lanzamiento rumbo al plato. Foul. Rumbo al cajón de primera, donde está, de tercera, perdón, Armando Huereca. Oye, pues qué juegazo el día de ayer entre Rojos y Mineros de Parral, Arturo. 2 de la mañana. A las 2 terminaron, 5 carreras por 4. Ganó el equipo de los Mineros, la quinta carrera con casa llena. Pasaporte Uciel Calzada, así ganó el equipo, aunque la carrera fue en la quinta entrada. 3 bolas, 2 strike, 2 out. Swing. Abanique y se poncha. El lanzamiento bajito fue por ello, no encontró nada. 2 capítulos completos. La pizarra ya empatada de gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. Una para Elises, una para Cuauhtémoc. Corte y regresamos. Fresca. Natural. Y deliciosa. Así es, Leche Zaragoza. Más de 50 años con los chihuahuenses. Leche Zaragoza te proporciona vitaminas A y D, además de nutrientes esenciales para el crecimiento, salud de huesos y dientes. Leche Zaragoza, la leche de casa. Capillas y Jardines de Fátima, la empresa líder que siempre piensa en innovación, presenta su nueva capilla platino, que garantiza así la satisfacción total de nuestros clientes, amigos y público, ofreciéndole los mejores servicios funerarios de la ciudad. Capillas y Jardines de Fátima cuenta también con los mejores planes
opciones en inversiones de terrenos en paquetes funerarios a futuro, con la más alta plusvalía en el mejor panteón de la ciudad. Asegure su tranquilidad y ponga en nuestras manos su confianza. Atentamente, Capillas y Jardines de Fátima. ¿Estás buscando trabajos de herrería en general, construcción de embalajes o tarimas? No batalles, aquí está San Antonio. Ofrecemos servicio de fabricación, reparación y diseño de embalajes y tarimas de madera. Además, contamos con servicio de maquinado, torno y fresadora. Satisfacción garantizada. Hacemos diseños especiales para tu casa, empresa o negocio. San Antonio, tarimas de madera, embalajes y en herrería, trabajos en acero inoxidable. Llámanos al 639-231-8949. San Antonio, tus ideas las creamos. En Jidocha la sacamos del estadio con nuestras grandes promociones. Llévate un Nissan con 15% de enganche. Tomamos tu auto a cuenta y autorizamos tu crédito de inmediato. También contamos con seminuevos garantizados. Ven y visítanos en la avenida Fernando Baeza 1603. www.jidocha.com.mx. Nissan Jidocha, apoyando el deporte chihuahuense. Parte alta de la tercera entrada. La pizarra de la competidora ferretera, una para Delicias, una para el equipo de Cuauhtémoc. Viene el turno para Omar Jaramillo, Eric Zagarnaga y Luis Eduardo García. Se alcanza el cuarto, Carlos Rubio. Omar Jaramillo abriendo por segunda ocasión la novena del equipo de Delicias. Conectó imparable rumbo al jardín central, se estafó la intermedia y anotó carrera. Omar Jaramillo, Vancouver Wings en Delicias. Avenida Agricultura Norte, número 312. 639-688, 1239, 250 gramos de boneless, más un tarro en 85 pesos en Vancouver Wings en Delicias. Gracias, lanzamiento a la esquina de afuera para el zurdo, strike el primero para el Potrillo. Lo comentábamos, 5-4 ganó Parral. Pitcher ganador el veterano Luis René Sáenz, logrando su tercera victoria en la temporada. Fernando Lagunes el derrotado. Luis Macedo, fue el que logra el salvamento. Aquí, línea, rumbo al jardín, derecho central hasta lo profundo. Allá va rumbo al intermedio, el Potrillo Omar Jaramillo. Batalla el jardinero, va doblando de segunda rumbo a tercera. Ya no va a haber tiro, triple. Triple de Omar Jaramillo, Pompín. Qué clase de batazo del Potrillo Omar Jaramillo, Cómo se disfrutan esos contactos, pichadas que van cayendo. ¿A dónde vas? Espéreme. Levántese, señora, la pelota se interna ya rumbo al jardín central, jardín derecho. Un espectáculo. Todavía me gustó como abrió de primera para pasar sobre la segunda y venir rumbo a tercera. Abre bien el Potrillo Omar Jaramillo a 90 pies. La registradora potencial carrera número 2 para el equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Es el tercer indiscutible que conecta el equipo comandado por Javier Morales de Encomo, y 2 son para el Potrillo Omar Jaramillo. El Potrillo Omar Jaramillo conectando su cuarto triple de la temporada. Aquí un batazo rumbo al jardín derecho central, va el derecho, va el central, va a ser el central. Octavio el Toronjo Armendáriz. Haciendo el trabajo Eric Zagarnaga, fly de sacrificio rumbo al Prado Central. Produce la carrera número 2, anotado por Omar Jaramillo. Y si bien es cierto, Arturo, también Omar Jaramillo no únicamente aparecía entre los mejores bateadores, sino también en jugadores con mayores carreras anotadas en el campeonato estatal. Y esto habla de que el primer bate del equipo de la tercera zona está haciendo la chamba de envasarse lo que tiene que hacer un primer bat de cualquier equipo en cualquier liga de béisbol. Viene a batear ahora Luis Eduardo García Hernández. Es presentado por Transmisiones Automáticas Rechas en Avenida Fernando Baeza, número 1428. Transmisiones Automáticas Rechas, donde trabajamos en cualquier tipo de transmisión en Ciudad Delicias, Chihuahua. Las mejores en transmisiones automáticas. Llama la atención, fíjate, swing, le están dando error al jardinero central. No. En aquel batazo de Omar Jaramillo. Claro que es doblete, no, claro. Sí, pero se resbala, para mí se resbala. Es una jugada involuntaria totalmente, para mí es triple en la jugada, Pompín. Sí, fíjate que son jugadas que hay que ver la realidad, Arturo. ¿A qué voy que hay que ver la realidad? Javi Morales nunca le dijo a Omar Jaramillo que se tuviera. Yo fui lo que volteé a ver a Javi
y Jaramillo apenas iba doblando a medio camino de primera rumbo a segunda y la indicación era que se fuera a tercera. ¿A qué voy con esto? Que tienes que ver todo eso para declarar errores. Si es en verdad que toma una armadilla más por esa jugada del central. Para mí no, Arturo. Para mí es triple directo del potrillo Omar Jaramillo. De acuerdo. 0 bolas, 2 strikes para Luis Eduardo. Conectando un elevado por encima de la caseta el equipo algodoneros. Por encima de este inmueble, 2 carreras por 1. Volvemos a lo mismo, Arturo, los criterios. Tienes que tener mucho criterio, tienes que ver la indicación del manejador, dónde va el corredor, determinar. También, qué brazos podemos tener en los jardines. Y más cuando eres local, pues qué brazos tienen tus jugadores, Arturo, para tratar de sacar el corredor que va, en esta ocasión, Omar Jaramillo de segunda rumbo a tercera. Bueno, aquí nosotros extra base para el potrillo, sí, triple. Claro que oficialmente pues va a aparecer doblete seguramente con error del jardinero central. 0 bolas, 2 strike para Luis Eduardo García, conectando rodado entre tercera y short, imparable rumbo al jardín izquierdo de la changa, que había conectado imparable rumbo al jardín derecho, se había quedado estacionado en segunda, productor de carrera, y aquí se envasa nuevamente la changa. Sí, fíjate, ya le das mencionado a Arturo primero al derecho y luego al izquierdo, únicamente chocando la pelota a este jugador del equipo de los algodoneros. Segundo indiscutible para él, 2 para el potrillo, 2 para Luis Eduardo García, los 4 que llevan en total el equipo de los algodoneros delicias. Y viene a batear Carlitos Eduardo Rubio Nevares, número 16 en su jersey, batea por Los Checos y es presentado por Agua Cero, agua 100% purificada. Pidan al 639-148-6006. Agua purificada cero, rápido servicio a domicilio al 639-148-6006. Carlos Rubio en la caja de bateo. Fue dominado con elevado atrasado rumbo al jardín izquierdo de 1-0. Encuentra el inicial a Luis Eduardo García. Conectando de foul. Aquí Carlos. Rumbo a la banda contraria. 0 bolas, 1 strike con 1 out. Estamos abriendo el tercer episodio. 2 carreras por 1. Ganando algodoneros. Gorditas Lili, el corazón en cada orden. Entregada por más de 23 años. Con sabrosos guisados, salsas caseras, gorditas de harina y maíz. Toda una tradición desde 1998 en Gorditas Lili. 0 bolas, 1 strike, 1 out. Pide cambio de esférica Rogelio Gándara. Jesús Salas es el que está atrás de la loma, ¿verdad? Sí. Y en la primera, Rafaeli. 0 bolas, 1 strike, 1 out. Listo el pitcher. Lanzamiento. Swing. 0 bolas, 2 strike para Carlos. Dice, permíteme Arturo, dice ánimo Vampín. Saludos también a Arturo. Dice, no te preocupes, el pitcher debutante se crecerá. Es bueno, recuerda que se apellida Ramírez y no tanto es bueno. Saludos para Manolo Ramírez. Saludos, señor. Fuerte abrazo. Saludos a Manny. Línea al pitcher, out. Agarró el movido Luis Eduardo rumbo a segunda, doble play. Buena reacción de supervivencia, sobre todo del pitcher. Luis Eduardo había salido en el contacto. Doble play en la jugada, 2 entradas y media de juego. Pero Algodoneros toma ventaja nuevamente. 2 carreras por 1. Corte y regresamos. Por favor, Gladys. Tenemos todo lo que necesita para su estable ganado. Alimentos balanceados de primera calidad. Alcodesa le cuida muy bien el ganado y en la compra y venta como he progresado. Alcodesa. La competidora ferretera es ahora también la casa del tablarroquero. Todo el material necesario para hacer un trabajo profesional. Manejamos toda la variedad de productos para tu trabajo de tablarroca. Regular, ligera, flexible, resistente a la humedad, antifuego, paneles de cemento, glass ray, plafones acústicos y grado alimenticio. Ven y comprueba que el mejor servicio, precio y calidad solo está en la competidora ferretera, la casa del tablarroquero. En Yacedelsa estamos comprometidos con la calidad y el servicio. Contamos con equipo moderno y personal altamente capacitado. Nuestra misión, tu satisfacción. Yacedelsa Matriz, Avenida Séptimo Oriente número 305, contra esquina de Gasolinera Plusco y sucursal en Avenida Sexta Oriente 801 por Cruz Roja.
Oiga, ¿dónde puedo comprar queso Los Pinos? Yo se lo digo, en todas las tiendas grandes y chiquitas, siempre nos preocupamos porque Queso Los Pinos esté al alcance de todos para que no falte para su almuerzo, comida o cena. Sabemos que una buena ama de casa sabrá combinar de la mejor manera Queso Los Pinos. Suspendido en la capital del estado. Gracias a Eduardo Barrios por el reporte. Suspendido por el momento el juego entre Dorados y el equipo de Juárez, que estaba ganando Juárez 2-0. Vamos a tratar de actualizarles. Pues dice, tercera baja, Madera y Camargo, una carrera por bando. Está tirándole aquí el Toronjo Octavio Armendáriz. En la segunda entrada alta, Juárez 2, Chihuahua 0. Media entrada, Jiménez 0, Parral por batear. Y bueno, es lo que tenemos información gracias al ingeniero Eduardo Barrios. Aquí le pasan el segundo. 0 bolas, 2 strike. El Toronjo abriendo por segunda ocasión. La alineación del equipo Los Manzaneros. En la primera oportunidad fue dominado con elevado rumbo al jardín derecho. De 1-0. Aquí lo tiene en contra de la pared. Se balancea el pitcher. Lanzamiento de foul, haciendo contacto prácticamente hacia atrás. Carnitas y chicharrones de anda. Tenemos hoy domingo riquísimo asado acompañado de arroz o frijoles refritos. Agradecemos tu preferencia. La atiende Meme de Andy Familia, Río Concho, Siquita, Poniente en Delicias. José Miguel Ramírez se balancea el lanzamiento rumbo al plato. Rodado por tercera. Viene el tercera base al lado izquierdo. Toma la pelota. Su tiro rumbo a primera. ¡Out! Viene el recorrido de Carlos. No era fácil. Iba por el hoyo. Juega hacia el lado izquierdo. Baja el guante a ras de suelo. Toma la pelota. Se pone prácticamente de frente rumbo a primera. Y out por la vía 53, Pompi. Y es que ayer, Arturo, fueron únicamente 4 imparables que conectó el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Fueron justamente 3 en la cuarta entrada y 1 más en la novena entrada. Y aquí, pues únicamente un imparable. Es decir que en lo que van de 11 entradas y un tercio, únicamente 5 imparables los que ha conectado el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc a los picheos del equipo de los Algodoneros de la tercera zona de Licias. Lanzamiento abierto para René Chávez. Segundo en el orden, que fue golpeado en su primera oportunidad, se quedó en tercera. Lanzamiento bajito, 2-0. Hay un out, tercer episodio en su parte baja. 2 carreras por 1 ganando Algodoneros. Por Romántica 102.fm y por YouTube en Pasión Deportiva Delicias. Se balancea el pitcher, perdiendo la brújula. Lanzamiento alto, abierto, 3-0 la cuenta para René Chávez. Esperando turno, Raudel Meraz, ya recuperado. Listo el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, el famoso automático. ¿A dónde vas? Conejo Blas. Ya iba rumbo al inicial, le dice el umpire, no señor, el automático. 3 bolas, 1 strike. Así que empatados Venados y Mazorqueros. Que tiene que ver mucho con este partido también. Lanzamiento alto y afuera, lo perdió con Pasaporte. Va rumbo al inicial. René Chávez, que ya recibió golpe, y aquí Pasaporte. Insisto, Arturo, no control para este Pepe Ramírez. Golpe en la primera entrada, base por bola en la segunda y base por bola en esa tercera entrada. Viene a la ofensiva ahora Raudel Meraz. Él está colocado como tercero en el orden del equipo de los Manzaneros de la sexta zona Cuauhtémoc, a enfrentarse por segunda ocasión al pitcher relevista Pepe Ramírez. Viene el ofrecimiento, esquina afuera para bateador derecho, zurdo, perdón. Strike, le marca el señor umpire, pega con los brincos Raudel Meraz, molesto con el señor umpire. Empieza a caer la lluvia aquí en el estadio de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Es intensa la lluvia, Arturo. Vamos a ver qué tanto permite la lluvia llevar a cabo este juego de pelota, y los umpires que logran determinar. Bien, ofrecimiento a la goma, esquina afuera para bateador zurdo. Strike, le marca el umpire. Rápidamente ya tienen contra el paredón a Raudel Meraz en 0 bolas con 2 strike, 1 out. Hacen algunas indicaciones tocándose la calle de los señores umpire. Tanto Guadalupe Rivera empieza a hacerse las señas. Viene el ofrecimiento, alto el ofrecimiento, pichada mala. A lo mejor son algunas indicaciones de Arturo por la presión de la lluvia. Señas que tienen los umpire.
Una lluvia intensa, Sí. menudita, pero intensa. No, pero muy intensa, Arturo, más que nada. Sigue corredor en la primera colchoneta. Estamos jugando la parte baja de la tercera entrada. A cargo y cortesía de Autoclimas Alvidre. Estamos ubicados en la calle Tercera y Avenida Séptimo Oriente. Autoclimas Alvidre, le damos mantenimiento y le reparamos la refrigeración vehicular en Autoclimas Alvidres. Entra de costado Ramírez, viene con el ofrecimiento a la goma pichada ligeramente bajita para este Meraz. La cuenta se empareja en 2 bolas con 2 strikes, un out de la pizarra. La gente sigue llegando a este parque de pelota, gran estadio de los Manzanares de Cuauhtémoc. El Loco Rentería, Arturo, quedó parte de la historia. Un estadio que todavía se quedó en muy buenas condiciones. Ahora alberga las ligas municipales de este municipio aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua. Dice que sí, Ramírez, a lo que le pide el catcher Raúl Rodríguez, ya se balancea el ofrecimiento a la goma línea, la toma de aire, Eric Zagarnaga, el tiro a la primera, doble play. Así que de frente le llegó el batazo a Eric Zagarnaga, la capturó de aire, rápidamente mandó el tiro para Luis Eduardo García, y línea el 6 y vía 63, cayó el segundo, cayó el tercero, y se han ido volando 3 entradas completas de juego, Arturo. Vamos a ir un corte. Se fue el primer tercio del partido, 2 carreras por 1 ganando Algodoneros, por favor. Ya cuentas con tu tarjeta Plusco Puntos. En Plusco Gasolinera, tus puntos valen gasolina. Además, obtienes servicios gratis en Yase Delta, como desponchado, cambio de llantas, balanceo y mucho más. En Plusco Gasolineras recibes el mejor servicio, las mejores promociones y litros llenos de calidad. Consulta todos los beneficios de tu tarjeta Plusco Puntos en nuestra página de Facebook. De aquí a donde quieras, con las mejores promociones y Combustible Plus. Combustible Plus. Gorditas Lili, toda una tradición desde 1998, con sabrosos guisados, salsas caseras, gorditas de harina y maíz. Pide tus gorditas de cajeta y Nutella. En Gorditas Lili ponemos el corazón en cada orden entregada. Te esperamos en sucursales San Antonio, Presidencia y Algodoneros, y en Ñoqui, en el kilómetro 148. Más sabrosas y calentitas son siempre las gorditas Lili. Óptica Mejía, optometrista Rito Mejía Betance. Tratándose de óptica, honradamente somos los mejores, pero no queremos que usted crea que esto es solo porque lo decimos. Creemos que usted puede darnos la oportunidad de demostrarlo. Nuestra misión es procurar su salud visual. Examen de su vista gratis por computadora. Si no necesita lentes, se lo decimos. Servicio de óptica a domicilio para personas discapacitadas. Óptica Mejía, optometrista Rito Mejía Betance. Calle Tercera Norte, número 109, Interior 1. Teléfonos 472-7844 o bien 639-119-0444. La Feria del Crédito ya llegó a Mueblerías Portillo para que aproveches que tenemos todo sin un pesito de enganche y un mes adicional para pagar. No esperes más y ven por esa sala. Aire, mini split, antecomedor, recámara, estufa, lavadora, refrigerador o colchón que te hacen falta. En Mueblerías Portillo con los mejores precios de mi ciudad. 102.1 FM. Gracias, Gladys. Pues a esperar. Empieza a llover. Es intensa la lluvia aquí en el estadio Cuauhtémoc. Los umpires han tomado la decisión en esta parte alta de la cuarta entrada de suspender el juego, Pompín. Por el momento, vamos a ver, pues, qué le depara este partido. No, y Arturo, la lluvia es intensa, hay que ser sinceros. Se habla y se menciona que tiene buen ren este parque de pelota, pero no sé por dónde, Arturo, pueda cesar esta lluvia. Es muy intensa, todo lo que venga del cielo, Arturo, es bienvenido, y sobre todo más, porque gran parte de estas lluvias vienen a caer allá a la presa Francisco y Madero. Entonces, bienvenida el agua en todo el estado de Chihuahua. Ya se esperaba, se hablaba desde el día miércoles que iban a ser 10 días intensos de lluvia en gran parte del estado de Chihuahua. Y bueno, contra las cuestiones del clima, contra las cuestiones que nos mandan de arriba, Arturo, no se puede hacer nada. Sí, ya la gente aquí, personal del estadio, van a poner lo que es la lona. Ya están poco a poco en el jardín derecho, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, Gladys. Vamos a esperar. Vamos a cortar
la transmisión, Gladys, ¿sí? Vamos a cortar la transmisión. Y en unos minutos más que tenga yo alguna información al respecto, te hago llegar un mensaje por el WhatsApp donde estamos teniendo comunicación y luego nos volvemos a enlazar a este mismo número telefónico, por favor. Esperar unos minutos más, unos 15 minutos aproximadamente, y te hago llegar un mensaje. Sigan ustedes en sintonía, música aquí en Romántica, y luego regresaremos al juego, Dios mediante, si la lluvia lo permite, y si no, bienvenida la lluvia, el béisbol puede esperar.
agradecerle a la afición que está en YouTube conectada. Bueno, pues momentáneamente detenido el juego. En la parte alta de la cuarta entrada parece que la lluvia empieza a ceder. Por radio regresaremos en unos minutos más. Pompín, se puso la lona y la lluvia, aunque todavía está presente aquí en el estadio, ya es menos. Y un saludo a todos los que están conectados en YouTube en Pasión Deportiva Delicias. Sí, también agradecemos a la gente que está al pendiente. Eduardo Barrios, Mario Campos, Andrés Salas. Nos pregunta Andrés Salas sobre Facebook, no, únicamente estamos por YouTube. Nuestro gran amigo Andrés Salas. También Cristal Escobar Ceniceros también preguntaba sobre la transmisión a través de las redes sociales. Ya estamos en YouTube. Mencionar, nada más, Arturo, a todo pulmón la gente cantando esas canciones. Mi enemigo el amor, disfrutando este momento de pausa del partido, cuestiones de la lluvia. Un espectáculo ver cómo ponen la lona, una lona que cubre todo lo que es el terreno de juego. Usted lo está viendo a través de YouTube, la imagen. Y bueno, fue un espectáculo ver cómo la ponía. Se mete un aficionado, empieza a correr con su cara encapuchada con una máscara y viene corriendo desde allá del jardín central, llegando a home, se resbala. Ahora sí, como luego dicen Arturo, como Gordon Tobogán, se deja venir. Y bueno, haciendo el espectáculo aquí en el estadio de Cuauhtémoc, alguna gente también ya empieza a colocar sus chamarras, sus sudaderas. Y es el ambiente que se lleva aquí en lo que es la sexta zona. Hoy yo siento menos frío que ayer, Arturo, te soy sincero, y a pesar de que hoy está lloviendo, pero hoy no corre tanto viento, hoy únicamente es la lluvia, y por tal motivo nos sentimos contentos de estar aquí, de tener la oportunidad de disfrutar de esta bendita lluvia, que insisto, este río Santa Isabel, para no equivocarme, es el que lleva agua allá a nuestra presa Francisco y Madera, la presa de las Vírgenes. Afortunadamente pues está lloviendo, lo que pedíamos tanto, Arturo, el año pasado, 2020, ya es un tema muy trillado lo del agua, no es tema que nos compete mucho, pero que sí nos surgía que llegara la lluvia a nuestro Chihuahua, porque pues ustedes bien saben, somos los vencedores del desierto y se requería que llegara lo que es agua a nuestra presa Francisco Madero, que se veía muy triste, muy vacía, y que afortunadamente pues hoy ya los domingos podemos ir a verla, Arturo, con unos 42% de su capacidad. Pues ya da gusto comerte el elote, comerte la nieve, disfrutar allá en la Plaza de las Vírgenes. Es lo que se vive aquí en el estadio de los Manzanos de Cuauhtémoc,